El brutal misterio no contado de Joaquín y Ana, los padres de María, ¿aún perturba en medianoche? En la oscura y gélida noche de un pequeño pueblo, los ecos del pasado resonaban como un lamento. Nadie hablaba de Joaquín y Ana, una pareja que había desaparecido en circunstancias tan inexplicables como escalofriantes. Cuentan que, en sus últimas horas, un aire pesado envolvía su hogar, mientras sombras danzaban en la penumbra, como si algún espíritu trágico intentara advertir sobre un destino oscuro. El susurro de sus nombres aún hacía temblar a los más valientes. ¿Qué se llevó a los padres de María? ¿Qué secretos ocultaban en el silencio de su hogar? La historia comenzaba con un grito silencioso. María, ahora llena de preguntas y desesperada por la verdad, palpitaba de miedo cada vez que el reloj marcaba la medianoche, la hora en que rumores hablaban de un misterioso susurro que retumbaba en la casa vacía. Sus amigos, con ojos asustados, decían que Ana solía hacer un extraño ritual justo antes de que una tormenta la envolviera todo. Nadie sabía realmente qué hacían, pero el pánico pronto se apoderó del pueblo. Una noche, un rayo cruzó el cielo, iluminando la casa de Joaquín y Ana. Se dice que se escucharon quejidos, como si el dolor de una madre perdida se entrelazara con el trueno. La curiosidad era un veneno, y todos querían saber más. Joaquín, conocido por su risa contagiosa, había comenzado a cambiar. Sus ojos brillaban con una locura desconocida, como si un secreto oscuro chisporroteara en su mente. ¿Acaso había encontrado algo en aquel bosque tenebroso que había cambiado su esencia? Aquella conexión con lo desconocido había atraído a los más escépticos a su hogar, mientras el aire se tornaba espeso y los murmullos se hacían más intensos. No deberías acercarte, advertían unos, mientras otros insistían, hay que desentrañar el misterio. En la penumbra de esa noche fatídica, el pasado estaba sembrado de sombras, y la noche parecía testigo de un duelo silencioso. Una vibrante tensión envolvía la atmósfera. María miraba desde la distancia, sintiendo un nudo en la garganta, sentía que una fuerza la llamaba, que el eco de los secretos de sus padres la arrastraba. ¿Qué había en aquella casa que la mantenía prisionera, como un canto de sirena? Su corazón latía en un compás inquieto, como si supiera que la respuesta estaba a solo un paso de ser revelada. Pero, ¿estaba lista para desgarrar la cortina del misterio? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo, me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El viento azotaba la ventana, trayendo consigo un frío que calaba los huesos, y María se encontraba frente a la puerta de la casa, el corazón ardiendo de ansiedad. Con un movimiento tembloroso, empujó la puerta. El chirrido resonó como un grito ahogado. La penumbra la abrazaba, el silencio se tornaba palpable. ¿Y si lo que descubriera cambiara su vida para siempre? Se preguntaba si sería capaz de enfrentar el horror que creía haber dejado atrás. Pero un secreto latente la aguardaba, deseoso de ser liberado. La noche no había terminado, y en lo profundo, las sombras seguían esperando. El aire en la casa resonaba con un silencio inquietante, como si la propia estructura estuviera conteniendo la respiración. María cruzó la puerta, cada paso resonando como un eco en el vasto vacío. Las paredes, alguna vez cálidas, ahora parecían frías y hostiles, observando sus movimientos con un juicio sombrío. Las sombras se arrastraban, deslizándose por el suelo como serpientes. A medida que avanzaba, el aroma del polvo y el moho se mezclaba con un trasfondo de algo más inquietante. Era un olor familiar, como la tierra después de una tormenta, pero también era un recordatorio del caos que una vez habitó el hogar. María se detuvo al llegar a la sala, donde los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas, tan descoloridas que parecían fantasmas de lo que alguna vez fueron. Una extraña sensación la invadió, esa misma que sentía cada vez que la lluvia comenzaba a caer. Recordó las historias que le contaban sobre los rituales de su madre, las luces titilantes y el murmullo de palabras olvidadas danzando en el aire. Comenzó a explorar, deslizando la mano sobre la mesa cubierta de polvo. Un rayo de luz se coló a través de la ventana rota, revelando patrones ocultos en la suciedad.
Pero sus ojos se detuvieron en un pequeño objeto brilloso entre las sombras, un medallón. Lo levantó, sintiendo que el frío metal le calaba en la piel. Era el mismo medallón que había visto en fotografías viejas de sus padres. Su pulso se aceleró. ¿Por qué estaba aquí, abandonado, como si fuera una trampa tendida para ella? Con un movimiento tembloroso, abrió el medallón. Dentro, había una fotografía de su madre sonriendo, y misteriosamente, algo más, un pedazo de papel amarillento. Su corazón latía con fuerza mientras desplegaba el documento, en el que unas palabras dibujaban una angustante advertencia: no mires al bosque cuando se enciendan las luces, los secretos pueden despertar. La advertencia le revolvió el estómago. ¿Las luces? Esa era la señal de que algo estaba por suceder. María sintió una fuerza que la empujaba hacia la ventana. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse, y el viento traía consigo un murmullo que le erizó la piel. Pulsos de electricidad bailaban en el aire, era la tormenta que había predicho su madre. Avasallada por un mar de emociones, recordaba a sus amigos convenciéndola de que debía ir a la casa, que era su destino enfrentarse a la verdad. ¿Qué secreto escondía mi madre?, se preguntaba con fervor. Se pasó la mano por el cabello, meditando si debía escapar o avanzar. Su instinto le decía que debía seguir adelante, pero una voz oculta advertía del peligro. La puerta se cerró de golpe, y en el silencio que siguió, sintió que algo se movía en el fondo, del lado del oscuro pasillo. Un susurro rompió el silencio, claro y resonante: ¿María? La voz sonaba familiar y lejana al mismo tiempo, como un eco que provenía de la antesala de su infancia. Su respiración se aceleró. ¿Era su madre? ¿O una trampa del terror que había atrapado a sus padres? Antes que pudiera decidir, una luz brilló afuera, iluminando el bosque que rodeaba la casa. La tormenta estaba comenzando, y con ella, la verdad podría salir a la luz, pero ¿a qué costo? Temiendo lo que podría encontrar, María se movió hacia la puerta trasera, la curiosidad luchando contra el miedo. ¿Podría enfrentarse a lo que su historia le había legado? ¿Era este el camino hacia la redención o la condena? El bosque parecía palpitar, vibrando en sincronía con su latido. Tenía que decidir. Al abrir la puerta y dar un paso fuera, la culminación de su viaje la esperaba entre las sombras, y el viento le trajo una advertencia más: los ojos que miran al bosque nunca regresan. María se detuvo, el miedo ahogando su aliento. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo para descubrir la verdad sobre sus padres? ¿Qué salida le quedaba, excepto la oscuridad? La tormenta rugía a su alrededor, y el destino la empujaba hacia un abismo desconocido. Estaba el umbral de un nuevo capítulo, pero lo que Portuguesa y Ana dejaron atrás podría manchar aún más su espíritu. Con cada paso, se adentraba en la historia de la que había sido parte sin saberlo. Y en el aire, se sentía la promesa de algo aterrador que aún estaba por desvelarse. Podría enfrentar lo que había en la oscuridad, o se convertiría en otra víctima más del misterio no contado de Joaquín y Ana. María respiró hondo y dejó que el aire frío de la tormenta le golpeara el rostro. La puerta de la casa se cerró detrás de ella con un golpe sordo, escuchándose como un latido en la oscuridad. Era como si la casa, aún en su soledad, intentara retenerla, asustarla. Un escalofrío recorrió su columna mientras contemplaba la sombra del bosque que se alzaba frente a ella, un manto oscuro que parecía llamarla a una aventura tanto como a un abismo. Las hojas crujieron a su alrededor, y cada paso que daba hacia el bosque parecía resonar en su pecho, como si la tierra misma conociera su nombre. El viento empezó a soplar con fuerza, llevándose consigo sus pensamientos, dejándola con un solo objetivo: descubrir qué había detrás de la advertencia de ese papel amarillento. No mires al bosque cuando se enciendan las luces. Las palabras se repetían en su mente como un mantra, pero el significado evadía su comprensión. De pronto, un relámpago iluminó el cielo, revelando un camino entre los árboles. Su corazón se detuvo por un instante. No era un camino cualquiera. Era el mismo que había visto en las viejas fotografías de su madre. Los mismos árboles torcidos, la misma maleza espesa. Con la resolución fortalecida por su curiosidad, María se adentró entre las sombras del bosque, donde la luz apenas podía disipar la oscuridad. El sonido de las hojas susurrando con el viento llenó el aire, casi como si el bosque le hablara. Los ecos de risas y susurros pasados comenzaron a fluir por su mente, imágenes de su infancia, de juegos en el jardín trasero, de abrazos cálidos. Pero esos recuerdos se desvanecieron rápidamente, reemplacados por un sentimiento de desasosiego.
Algo no estaba bien. Mientras avanzaba, las luces comenzaron a parpadear a lo lejos, como si la naturaleza misma estuviera respondiendo a algún tipo de convocación. Era un espectáculo hipnótico, pero también aterrador. Su instinto le gritaba que se detuviera, que regresara, pero su corazón se sentía atado a la búsqueda de la verdad. La relación con lo desconocido siempre había sido un juego peligroso, y el bosque estaba repleto de secretos que querían salir a la superficie. Cuando llegó a un claro, se encontró con algo que la dejó sin aliento. En el centro, había una fogata crepitante que iluminaba las figuras sombrías de figuras conocidas. Observándola, eran las almas de aquellos que habían pasado antes que ella, recuerdos de personas que habían sido parte de su vida, pero ahora eran meras sombras. Se dio cuenta de que estaba en el centro de algo que había estado sucediendo durante generaciones, un ritual de invocación, una búsqueda de respuestas que había pesado sobre su familia. ¿María? Volvió a escuchar esa voz, más fuerte ahora. Era una mezcla de amor y dolor, algo que la hizo tambalear. Con un temblor en las manos, se acercó al fuego, donde dos luces intensas empezaron a brillar, llenando la oscuridad con un resplandor casi sobrenatural. En ese momento, comprendió la advertencia de su madre. Aquellas luces no eran simplemente un fenómeno de la tormenta, eran la puerta a una revelación que tocaría sus cimientos. El aire se volvió más denso y entre los susurros del bosque, María escuchó el eco del pasado que jamás había querido enfrentar. El legado de su familia se extendía ante ella como una red tejida de decisiones, sacrificios y secretos. Antes de que pudiera procesar todo lo que estaba sucediendo, las luces comenzaron a fusionarse en una figura que adquiría forma y materialidad, una mujer con rasgos familiares, su madre. María, repitió la figura, extendiendo una mano hacia ella, como si la estuviera invitando a cruzar un umbral. Era el momento culminante, el instante en que todo lo que sabía se desvanecía en el aire cargado de poder. Sin embargo, en un giro repentino, una sombra se interponía entre ella y su madre, amenazando con desvanecer el encuentro. Una presión creciente la empujó hacia atrás, y el bosque pareció cobrar vida, susurros de advertencia llenando su mente. ¿Qué harás? Ahora, María, resonó una voz siniestra en la penumbra. No solo se enfrentaba a su pasado, sino a una verdad oscura que había estado esperando a ser liberada. El hacha del desasosiego caía lentamente y la hora de respuestas estaba a punto de llegar, pero a un costo que podría resultar devastador. Ella se detuvo, el corazón martillando en su pecho. ¿Estaba lista para desentrañar el horror que se ocultaba en su linaje? ¿Podía soportar la carga de la verdad? La sombra se movía rápidamente, y el eco del ritual resonaba más fuerte. Débilmente, un grito emergió de su garganta cuando la figura se desvaneció nuevamente en la oscuridad, y la tormenta rugió con más fuerza, presionando sobre su frágil humanidad, prometiendo deshabilitar todo lo que conocía. María sabía que el tiempo se acababa y que esta noche, entre las luces danzantes y los secretos que despertaban, debía elegir, enfrentarse a lo desconocido o huir, quizás para siempre. María se quedó paralizada, el pulso acelerado y la mente en un torbellino. Las sombras danzantes a su alrededor parecían cobrar vida propia, murmurando a su alrededor secretos que nunca imaginó que existían. El aire, lleno de un frío glacial, exigía respuestas, y ella lo sabía, no podía dar marcha atrás. ¿Qué harás ahora, María? La voz resonó una vez más, profunda y ominosa, como un eco que retumbaba en su interior. La sombra se movía lentamente, formando un contorno que empezaba a ser más reconocible. La presión en su pecho se intensificaba, un nudo formándose en su garganta mientras sentía que su pasado la alcanzaba. Por fin retrocedió un paso, buscando la seguridad del calidez del hogar, pero el bosque parecía cerrar en torno a ella, como un red de araña entre la maleza. No puedo huir, se dijo a sí misma. Tomando aire profundamente, dio un paso hacia la sombra, que ya había tomado una forma más definida. Era un hombre, su rostro estaba velado entre la oscuridad, pero los ojos eran los de su padre. «Papá», exclamó, su voz un susurro desesperado. El vacío del bosque pareció contener la respiración mientras la figura la miraba con tristeza. «No puedes quedarte a mirar. Es tu elección», dijo él con una voz que sonaba entre los ecos de su infancia. Allí, la figura se desvaneció ante ella, dejando un brillo tenue en el aire frío. Sin embargo, un instinto cruel le decía que no era la última vez que sería testigo de su dolor. Las luces del ritual se intensificaron, proyectando sombras imposibles en el claro. María sintió que su estómago se revolvía, había un peso definitivo detrás de cada sonido, de cada chispa que surgía del fuego.
A medida que los murmullos aumentaban, pudo distinguir susurros de sus antepasados como si supieran lo que estaba por suceder. Tantos dilemas y secretos enterrados bajo sus raíces, su mente se llenó de preguntas. ¿Qué tipo de legado era ese? ¿Qué tipo de poder podía proporcionarles a sus seres queridos y al mismo tiempo condenarlos a una existencia de sombras y penurias? La tormenta rugió por encima de ella, como si sintiera su angustia. Una respuesta comenzaba a tomar forma en su interior. La verdad no siempre aparece en las luces brillantes. Sabía que debía tomar una decisión. El ritual, ese evento antiguo, giraba en torno a ella, implacable. Las luces comenzaban a girar, llenando el aire de una energía palpable. A su alrededor, las sombras comenzaron a acunarse como figuras en un desfile de su historia familiar. Una a una, se movían hacia ella, extendiendo manos pálidas que la llamaban. Eran voces desgarradoras llenas de miedos y tropiezos, pero también de esperanza y redención. María sintió que su corazón se rompía al ver a su madre, su rostro pálido entre la multitud etérea. «Tienes el poder para liberarlos», dijo su madre, su mirada intensa desgarrando el velo de la tormenta. «Tú eres la clave, mi hija. Encuentra la verdad y romperás la maldición que abruma a nuestra familia». De repente, la sombra oscura emergió nuevamente, más fuerte que antes, su voz ahora como un trueno. «No te dejes engañar por sus palabras. Ellos son parte del ciclo, parte del sacrificio necesario para que el poder de las luces perdure. Tu destino es uno con el de la oscuridad». María se debatió entre la luz y la sombra, el amor y el miedo. ¿Podía realmente salvar a su familia o estaba destinada a convertirse en otra de las figuras atrapadas en el bosque? Miró a su madre, luego a la sombra que presionaba sobre ella, y entendió que la decisión que le esperaban no sería fácil. El tiempo se precipitaba hacia su clímax. Sin saber si sería capaz de manejar lo que estaba a punto de descubrir, se armó de valor y alzó su voz. «Basta. La verdad debe salir a la luz, aunque duela», pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador proveniente de las sombras la interrumpió. «No lo hagas, María. Recuerda que la oscuridad protege lo que más amas». La advertencia flotó en el aire, y en ese instante, el bosque tembló. Una bruma oscura emergió del suelo, y las luces comenzaron a parpadear frenéticamente alrededor de ella. Estaba a punto de estallar en un caos de energía, y su única opción ahora era la verdad. ¿Qué encontraría María al enfrentar lo que estaba a punto de desatar? ¿Podría realmente despojarse del peso de la oscuridad, o se vería atrapada para siempre? La tormenta rugió una vez más, como si supiera que el desenlace estaba por llegar. María se encontró en el ojo del huracán. La tormenta rugía a su alrededor, los vientos arrastrando hojas y ramas, pero su mundo se había convertido en un espacio opaco y denso. Allí, con la voz de su madre resonando en su cabeza y la sombra amenazante cada vez más cerca, supo que el momento de la verdad había llegado. La bruma negra se arremolinaba como serpientes enojadas, y las luces del ritual tintineaban, haciéndose más intensas, más desesperadas. Era una danza macabra entre el dolor y la esperanza. María luchaba por respirar mientras se mantenía en pie. El ritmo de su corazón resonaba en sus oídos, un tambor que marcaba su destino. «Dímelo», gritó, su voz profunda y claramente resonante en la tormenta. «¿Qué debo hacer?». La pregunta se elevó al viento, como un rayo en la oscuridad. La sombra se acercó un poco más, ahora más definida, más familiar. «Tienes que elegir», dijo, alzando una mano hacia ella. La tensión se volvió palpable, como un hilo al borde de romperse. «La verdad puede liberarte, pero también puede condenarte. ¿Eres realmente capaz de soportar lo que revelarás?». Las palabras se clavaron en ella como dagas. María sintió los recuerdos de aquellos días oscuros donde la familia estuvo unida pero fracturada. Imágenes de su niñez, de risas empañadas por susurros y promesas olvidadas. La incertidumbre de sus raíces sanguíneas, y el miedo que la había acompañado durante tanto tiempo, estalló en su mente. ¿Qué hay de los sacrificios? ¿Qué tipo de verdad puede justificar todo este sufrimiento? Su voz tembló, cada palabra un eco de sus dudas. De pronto, una ráfaga de viento sacudió el claro, como si la naturaleza respondiera a su angustia. Las luces del ritual comenzaron a desvanecerse, y en su lugar, el aire se impregnó de un olor a tierra húmeda y vida. María sintió que el alma de su familia la rodeaba, un abrazo etéreo que impregnaba cada rincón de su ser. «Recuerda que somos parte de ti, María», susurró la voz de su madre, adentrándose dentro de ella,
cada sílaba era un eco de amor y resistencia. No temas a la verdad, porque la verdad nos ha arriesgado a todos, pero también nos ha mantenido unidos. Eres más fuerte de lo que crees y en ese instante, la sombra se detuvo, como si la advertencia hubiese hecho efecto. Quítate el velo, María. Lo que está escondido está ardiendo por salir. Esta no es solo tu decisión, es de todos. Despertada por el fervor de sus ancestros, María alzó la mirada al cielo encapotado. En su interior, una chispa encendió. No me esconderé más. No dejaré que el miedo controle mi destino, declaró con determinación, sintiendo la presión de miles de ojos invisibles posados sobre ella. De repente, el bosque retumbó. Una sacudida violenta la golpeó, como si en respuesta a su desafío, el suelo decidiera mostrar su verdadera naturaleza. Una grieta se abrió ante ella, como un abismo, y de su interior emergieron visiones distorsionadas y ausentes de almas perdidas, las almas de su familia que habían quedado atrapadas en la penumbra. María, ayúdanos, clamaron, sus voces entrelazadas en una sinfonía de desesperación y anhelo. El terror se apoderó de su corazón y un torrente de calor la envolvió, una mezcla de amor y determinación cruzando su pecho. Sin pensar más, dio un paso hacia el abismo, extendiendo su mano hacia sus seres queridos, dispuesta a conectarse con ellos y enfrentarse a lo desconocido. La verdad nunca había estado tan cerca, pero antes de que pudiera alcanzarlas, la sombra se abalanzó sobre ella, su rostro una tormenta de ira y miedo. No lo hagas. Te perderás en la oscuridad. El crujir de la tierra resonó como un grito ensordecedor, y en ese instante, María entendió que estaba a punto de enfrentar algo mucho más grande que ella misma. La conexión que había iniciado podría catapultarla hacia un abismo de revelaciones que jamás imaginó. La decisión estaba en sus manos: enfrentar la oscuridad y liberar a su familia, o ceder al terror de perderse en el laberinto de secretos. El bosque vibró, y un silencio escalofriante se apoderó del claro. ¿Qué le depararía el abismo? ¿Podría María soportar el peso de la verdad, o la oscuridad reclamaría su alma? Las sombras aguardaban, y el tiempo se desvanecía, llevándose consigo la esperanza de un futuro libre. Apenas respiró. María sintió como el aire se volvía pesado, como si las sombras quisieran apresarla. Se encontraba a un paso del abismo. La sombra, con su rostro amorfo, parecía una representación de sus peores miedos, la posibilidad de que sus antepasados, atrapados entre verdades y mentiras, nunca pudieran encontrar paz. Mira hacia adentro, gritó la sombra, su voz resonando con un eco que reverberaba en las raíces del bosque. La oscuridad que temes no es ajena, forma parte de ti. ¿Qué tan dispuesta estás a enfrentarte a tus propios fantasmas? Las palabras se colaron en su mente como cuchillos afilados. ¿Qué secretos guardaba en su corazón? ¿Quién era realmente María? Fue en ese instante que la grieta se profundizó, revelando un mundo desolado, donde ecos de risas se convertían en lamentos, y las promesas se deshacían en corrientes de desesperación. A su alrededor, los árboles comenzaron a susurrar. «Despierta», murmuraban como si supieran que el tiempo apremiaba. Las palabras de su madre vibraban en su cabeza. No temas a la verdad. La convicción de su madre encendía una llama en su interior, un fuego que competía con la oscuridad. Se lanzó hacia el abismo, su corazón deseando alcanzar a aquellos atrapados en la penumbra. Pero en el último segundo, una mano fría la sujetó. Era la sombra, sus dedos eran como hielo. No. Si lo haces, tu esencia se perderá. ¿Vas a arriesgarlo todo? Mientras luchaba contra su agarre, perdió de vista a las almas perdidas al fondo. En ese instante, María sintió que la desesperación estaba ganando. «Suéltame. No puedo permitir que mi familia siga sufriendo». El aire se volvió eléctrico, y en la lucha, algo dentro de ella destelló. Se dio cuenta de que no tenía que hacerlo sola. Con cada grito desgarrador de su familia, sus ancestros parecían alentarla. Las voces resonaban en su ser, impulsándola. Un destello de valentía se encendió, y con un grito que resonó en el eco del bosque, María dejó de resistir. «Soy parte de esto. Soy parte de ustedes». Y, en un movimiento decidido, rompió el agarre de la sombra. Se lanzó hacia el abismo con una feroz determinación, sintiendo como su esencia se entrelazaba con la de sus familiares, descendiendo en un torrente de luz brillante y esperanza. De repente, la oscuridad dejó de ser aterradora. Se transformó en una mezcla de recuerdos, risas y lágrimas. María no estaba sola.
Las almas perdidas comenzaron a fusionarse con ella, y juntos formaron un puente hacia los secretos ocultos, revelando cada rincón de su historia familiar, pero algo cambió. Mientras lo hacía, una imagen se volvió cada vez más nítida a su alrededor, un evento específico que había desgarrado a su familia. Se asomó al borde de la realidad, y entonces vio un rostro, uno que no había visto en años, un rostro que traía consigo un peso del pasado: su abuela, Ana. ¿María? La voz de su abuela cortó la bruma. ¿Escuchas? Hay una verdad oculta que cambiará todo. Antes de que pudiera captar lo que significaban esas palabras, la oscuridad comenzó a cerrarse de nuevo, como si la grieta que había abierto estuviera a punto de cerrarse con un violentísimo golpe. «Espera», gritó, pero el eco se desvanecía, y la sombra se aproximaba. «Dime la verdad». El tiempo se detuvo y la oscuridad vibraba al ritmo de su corazón, mientras su abuela desaparecía en el aire gris, dejando una promesa en el aire. La sombra la miró con desdén. «Demasiado tarde, María. No puedes escapar de tus raíces, ni de los secretos que han dormido vivos por generaciones». El abismo tembló, y en la distancia, un eco de una risa familiar reverberó. María comprendió que la verdad era un monstruo que tenía que enfrentar, y la pregunta pulsante se hacía más fuerte: ¿qué oscuro secreto aullaba en las sombras de su linaje? Mientras la oscuridad se cerraba, y el viento levantaba con furia, dejó de ser solo su búsqueda, era un enfrentamiento que su familia había esperado durante años. La decisión era suya. Podría desentrañar la verdad antes de que se ahogara en un mar ¿de oscuridad? Las sombras se acercaban y el eco de su abuela resonaba aún en su mente. ¿Qué quedaría al final de la revelación? El abismo retumbaba, y la sombra se abalanzaba sobre ella como una tormenta oscura y voraz. María sintió que el frío la envolvía, pero dentro de ella, la chispa de valor crecía. Tenía que actuar, no había tiempo que perder. La voz de su abuela resuena en su mente, como un mantra: hay una verdad oculta que cambiará todo. Sumergida en el caos, María cerró los ojos, respirando profundamente, intentando recordar aquel día nublado en la casa de su abuela, donde la risa infantil se entremezclaba con historias de antaño. En su memoria, revivió las velas en la mesa, el aroma a guisado, y su abuela contando sobre una maldición que había caído sobre su familia. Algo sobre un pacto, una traición oculta. Nunca pensó que aquellos relatos fueran tan reales. Abriendo los ojos, se sintió diferente. Con cada latido, su ser se llenaba de un poder insospechado. «No voy a dejar que las sombras dominen mi vida», gritó con toda su fuerza, produciendo un eco que se elevó sobre el susurro de los árboles. Era un grito que desgarraba la oscuridad, y de inmediato, las almas atrapadas respondieron a su llamado, emergiendo de la penumbra, unidas alrededor de ella. La sombra, desconcertada, vaciló. «No puedes. No puedes enfrentarte a lo que existe en ti». «Soy más fuerte que mis miedos», contestó María, observando cómo las almas comenzaban a brillar, como estrellas resplandecientes en la noche eterna. Con cada instante, la oscuridad retrocedía, transformándose en luces fugaces que danzaban a su alrededor. Estaba comenzando a recordar las historias de sus ancestros, lo que había sido arrebatado de su memoria. Su abuela Ana había hablado de un secreto que podría cambiar la historia de su familia. Un amor prohibido, un sacrificio, un traidor entre ellos. María sintió que el nudo en su estómago se aflojaba. Esta era su oportunidad, no solo para liberarse a sí misma, sino para redimir a aquellos que habían sufrido injustamente. La sombra giró, sudando ira y confusión. «No sabes lo que provocas. La verdad no traerá paz, solo dolor». «Quizás», respondió María con valentía, «pero estoy lista para enfrentarlo». Y justo en ese momento, una imagen brilló en su mente: la verdad de Joaquín y Ana. Un nombre que había sido susurrado en susurros pero nunca mencionado en voz alta. Unos pasos resonaron a sus espaldas, incrementando la tensión. Era tiempo de actuar. Cuando el aire tembló a su alrededor, tomó una decisión. «¿Dónde están mis padres? Muéstrame». Como si la pregunta fuera un hechizo, el mundo alrededor de ella se fragmentó, revelando un oscuro recuerdo. Vio a su padre, Joaquín, de pie en una habitación sombría, su rostro lleno de angustia. Al lado, su madre, Ana, con lágrimas en los ojos, parecía suplicar. «No lo hagas, Joaquín. No comprometas a nuestra familia». La sombra se burló de ella, pero las luces que la rodeaban comenzaron a chisporrotear. «Ellos no eran enemigos, eran víctimas, igual que tú, igual que yo». El eco de sus palabras resonó con fuerza, haciendo tambalear la sombra.
Tina se dio cuenta de que no podía ceder. La verdad no solo era un arma, era su única salida. Con el corazón palpitando de emoción y dolor, María sintió que el abismo no la ahogaba, sino que la invitaba a descender. Sin importar lo que encontrara, sabía que debía desenterrar esa verdad. Era hora de abrir la caja negra de secretos familiares, de confrontar todo lo que sus ancestros habían ocultado. De repente, se permeó un silencio, y las luces empezaron a desvanecerse, dejando a María sola, en un profundo pozo de oscuridad. ¿Podría mantener su determinación en este juego de sombras? Listarás tus miedos, María, murmuró la sombra, aproximándose. Este es solo el comienzo. ¿Estás lista para afrontar lo que realmente hiciste? El desafío fue lanzado. Con el corazón latiendo en su pecho y su aliento acelerado, María supo que debía ir más allá. Porque la verdad no siempre es dulce, y podría cargar con un precio inimaginable. Las sombras de su camino lo oscurecían todo, pero María estaba decidida. ¿Podría sobrevivir a lo que estaba por venir? El silencio era abrumador. María se encontró en un vacío negro, una oscuridad tan densa que podía sentirla como un peso sobre su pecho. La sombra se movía alrededor suyo, susurrando palabras que parecían cortinas de humo, tratando de desviar su atención de la verdad que ansiaba descubrir. Tus padres ya han pagado el precio, ¿estás lista tú para ese sacrificio? La voz resonó con un eco aterrador, cada sílaba punzante, como cuchillos que cortaban la atmósfera. María cerró los ojos por un segundo, intentando enfocar su mente, recordando las historias que su abuela contaba sobre el precio de la verdad. Su corazón latía con fuerza mientras cada latido le decía que no podía retroceder. No tengo miedo, dijo en voz alta, que sonó más como una declaración que como una afirmación. Entonces, la oscuridad pareció vibrar, y una luz tenue comenzó a brillar al fondo, como una estrella solitaria en el firmamento. María empezó a avanzar, sintiendo una combinación de temor y determinación. La sombra se abalanzó hacia ella, pero estaba preparada. Las almas que la rodeaban le daban fuerza, y con gran pasión, comenzó a gritar, «¡Muéstrame la verdad!». La luz se intensificó, de repente, las imágenes comenzaron a moverse ante sus ojos. Vio una escena que la dejó helada, su padre, Joaquín, de pie frente a un altar, rodeado de personas con rostros sombríos. Era una reunión secreta, y María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Susurros llenaban el aire, cargados de conspiraciones y secretos que amenazaban con tragarlo todo. «Esto tiene que parar», exclamó Joaquín, su voz resonante y decidida. «No podemos seguir permitiendo que la maldición nos controle. La traición debe ser expuesta». Pero las figuras en la sombra eran inquebrantables. Una de ellas, con un rostro cubierto, avanzó hacia él. «Zacarías ya no está aquí, Joaquín. ¿Acaso crees que podrás romper el pacto que hizo por nosotros?» María sintió un nudo en su garganta, pero no podía dar marcha atrás. La verdad estaba a un paso, latiendo con fuerza en su interior. Las imágenes siguieron fluyendo, mostrando a su madre, Ana, enfrentando a Joaquín con una mezcla de amor y sufrimiento. «Si sigues por este camino, perderemos todo lo que amamos, incluso a nosotros mismos». Las palabras de Ana reverberaron en su mente, y las luces que la rodeaban comenzaron a titilar, como si también comprendieran el peso del momento. María se dio cuenta de que no se trataba solo de sus padres, sino de varias generaciones que habían luchado con las sombras, cada uno enfrentando demonios propios sin conocer la verdad completa. La sombra se retorcía, furiosa. «El pasado no debe ser removido. La verdad traerá la ruina. ¿Vas a sacrificar todo lo que conoces?» «Lo haré», afirmó María, con renovado vigor. «Estamos condenados a repetir los mismos errores si no rompemos el ciclo. No puedo tener miedo a lo que soy». Caminó hacia la luz, con el deseo ardiente de atraer a su madre a la confrontación que había eludido durante tanto tiempo. La sombra se lanzó hacia ella, pero con cada paso que daba, las almas brillaron alrededor de su forma, instándola hacia adelante. «Confronta la traición. Libera a los que sufren», y gritaron en un coro de valientes. El abismo comenzó a temblar, la luz creció vertiginosamente y pareció atraer todo lo que la rodeaba, incluyendo a la sombra que cada vez se tornaba más débil. Pero justo cuando parecía que la victoria estaba al alcance de su mano, un grito desgarrador arrestó su atención. «María», era la voz de Ana, resonante y llena de dolor. «No todo es lo que parece. Aquí hay secretos que desencadenarán lo peor. ¿Qué quieres decir?».
María gritó, sus palabras quedando atrapadas en la neblina. Mientras la luz crecía, la sombra se desvaneció momentáneamente, dejando a María sumida en la incertidumbre. Tenía que decodificar el mensaje de su madre, entender lo que realmente estaba en juego. Pero una pregunta persistía en su mente, un eco que se repetía: ¿podría de verdad enfrentarse a la verdad oculta de su propia existencia? La oscuridad volvió a arrastrarse, y justo cuando parecía aceptar el destino que se le presentaba, una imagen final emergió, un rostro que le era conocido pero que jamás había querido ver. El precio de la verdad era muy alto, y podría costarle más de lo que estaba dispuesta a pagar. María estaba justo al borde de un descubrimiento brutal. ¿Qué pasaría si la luz no traía la paz? ¿Qué secretos realmente guardaba su familia? Mientras se enfrentaba a la sombra que parecía volver con más iniquidad, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. María sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. La luz titilaba mientras la sombra, herida pero no rendida, comenzaba a reconstituirse. En esos momentos de incertidumbre, las palabras de su madre reverberaban en su mente como ecos de campanas: no todo es lo que parece. ¿Qué significa eso?, se preguntó, su voz temblaba en el aire pesado. ¿Qué secretos están ocultos? La visión de aquel rostro familiar que emergió de la oscuridad era Tania, su hermana mayor, a la que había perdido en circunstancias misteriosas. Cuando la luz volvió y la sombra finalmente se retiró, el espectro de Tania permaneció allí, suspendido como una aparición entre el pasado y el presente. María sintió una mezcla de amor y desesperación que la atravesó. «Tania», gritó, pero la imagen no se movió. «¿Eres un recuerdo? ¿Una ilusión?» «Soy más que eso, hermana». La voz de Tania era dulce pero cargada de tristeza. «He luchado desde el momento en que salí de casa. Y ahora te necesito para terminar lo que comenzamos». María sintió un estremecimiento recorrer su columna vertebral. Lo que comenzó como una búsqueda de la verdad se tornaba en un laberinto de traiciones familiares. Terminar lo que comenzamos. Pero, ¿cómo puedo hacerlo? Hay una sombra detrás de mí, un enemigo que ha estado acechando durante años. Esa sombra es más cercana de lo que imaginas, respondió Tania, sus ojos fijos en María, llenos de una mezcla de amor y advertencia. El secreto de nuestros padres no es solo su carga, es la nuestra también. Mientras se concentraba, las imágenes comenzaron a fluir nuevamente. La reunión en el altar fue reemplazada por recuerdos de ligeros destellos de felicidad. Una parrilla encendida, risas llenando la casa, y el sonido de su madre cantando. Pero esas visiones pronto se oscurecieron. María notó fragmentos de otra historia, su madre y su padre con miradas intensas, discutiendo en susurros, cartas rasgadas lanzadas al fuego, fotografías desgastadas de alguien que no podía reconocer. «Ellos han guardado secretos», murmuró María, el miedo apretándole el pecho. «¿Qué más me han ocultado?» «Algo que podría destruir nuestro linaje, o salvarlo», dijo Tania. Su rostro se desvaneció, dejando solo su voz. «Tienes que encontrar el diario de mamá. Ellas son más que cartas, están escondidas en el lugar donde la luz se encuentra con la sombra». Los latidos de María resonaron con fuerza mientras su corazón se precipitaba. «¿Dónde está ese lugar? ¿Dónde todo comenzó?» «No todo lo que brilla es oro, a veces, la verdad está en el lugar que menos esperas», contestó Tania antes de desvanecerse completamente, dejándola sola de nuevo en la vasta oscuridad. «Espera, no te vayas», gritó. Pero el eco de su voz se perdió en el vacío. María se quedó quieta, su mente girando mientras contemplaba las implicaciones. ¿Un diario? ¿Un lugar donde la luz se encuentra con la sombra? Mientras la sombra comenzaba a agitarse a su alrededor, la urgencia por encontrar la verdad la impulsó. Se sintió atrapada entre el deseo de proteger a su familia y la necesidad de conocer lo que realmente había ocurrido. Con cada paso que daba hacia la luz, sabía que estaba a punto de caminar por un sendero lleno de riesgos que podría no solo desvelar viejos secretos, sino también ponerla en el camino de nuevas traiciones. Una pregunta todo lo envolvía: ¿sería capaz de soportar la verdad una vez que la encontrara? Tenía que actuar rápido, pero el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. El rostro de Tania la seguía atormentando. Poco a poco, la voz de la sombra se volvió un susurro familiar. «María, el precio de la verdad está por ser pagado. ¿Estás dispuesta a sacrificar lo que te queda?
Su corazón palpitaba con fuerza, los miedos se agolpaban mientras la luz se desvanecía y la oscuridad se intensificaba. Cuando el terror se apoderó de ella, la imagen de su hermana se desdibujó en un abismo. Y María lo supo con certeza, el camino hacia la verdad iba a ser más oscuro y peligroso de lo que jamás había imaginado. Pero no podía rendirse. ¿Dónde encontraré ese diario?, pensó mientras el ecos de la sombra la envolvía. La búsqueda no había hecho más que comenzar. María avanzó con determinación a través de la oscuridad. La sombra detrás de ella parecía más inquieta, como un depredador en acecho. Pero su corazón ardía con la necesidad de descubrir la verdad sobre su familia, sobre ese legado que había sido envenenado por secretos y traiciones. La imagen de Tania seguía viva en su mente, su advertencia resonando constantemente: no todo lo que brilla es oro. Alzó la mirada hacia el cielo y sintió la energía de la tormenta surgiendo nuevamente, un fenómeno que parecía poner a prueba su determinación. Pero ella no iba a dejar que el miedo la dominara. Recordó las historias que había oído de pequeña, aquellos momentos de calidez e intimidad familiar que rápidamente se convirtieron en ecos distantes de su infancia. Se imaginó a su madre y a su padre en el jardín, riendo mientras las luces de la tarde danzaban en sus rostros. Debía haber algo en ese jardín, algún indicio que la llevara a la verdad, a ese diario que Tania había mencionado. Con cada paso hacia la casa, más fuerte pulsaba su corazón. Tras abrir la puerta principal, un aire un tanto menos opresivo la envolvió. Aunque la casa seguía en penumbras, parecía respirar junto a ella. Se dirigió hacia la sala, donde una alfombra de polvo cubría recuerdos perdidos. Miró fugazmente los objetos familiares, viejas fotos, un reloj parado, sillas que su madre solía usar, todo resonaba con la esencia de lo que su familia había sido. La luz de un rayo se coló a través de la ventana rota y María se sintió impulsada a buscar debajo de las tablas del suelo, donde sabía que su madre había guardado secretos, cajas llenas de cartas y objetos antiguos que cargaban el peso de su historia. Se arrodilló y con manos temblorosas, levantó la madera. Un golpe de emoción la atravesó cuando descubrió una pequeña caja de madera. Con la memoria de Tania fresquita en su mente, comenzó a abrir la caja, repitiendo en voz baja: no puedo dejar que la sombra me atrape. Debo hacer esto. Comenzó a sacar papeles amarillentos con fotografías y anotaciones manuscritas, una mezcla de susurros del pasado y la realidad dentro de la caja. Lo que más le llamó la atención fue un diario desgastado. Al abrirlo, el aroma de papel viejo invadió sus sentidos. Las palabras estaban llenas de la angustia de su madre, una publicación íntima donde el dolor y la esperanza se entrelazaban. Cada página contenía secretos de un tiempo que había intentado enterrar, advertencias, confesiones y, sobre todo, la historia trágica que había llevado a sus padres a la oscuridad. Joaquín se ha adentrado en algo que no comprende, leía. La maldición ha comenzado, y no sé si podemos volver atrás. Se detuvo. La frase atravesó su ser como un rayo, iluminando el escenario oscuro que se había vuelto su familia. Un frío la envolvió, la sombra instintivamente sentía su turbulencia y se retorcía. María siguió leyendo, cada frase abriendo grietas en su entendimiento. La conexión entre sus padres, los sacrificios que habían hecho. Podía ver la desesperación y la redención esperanzadora que había anhelado Ana. En ese instante, comprendió que su madre había intentado protegerla de la verdad, pero la había mantenido cautiva de las sombras también. Con cada palabra, la tormenta rugía afuera como si el clima estuviera manifestando el tumulto interno de María. Levantó los ojos y sintió el poder de sus ancestros fluir a través de ella. Estaban a su lado, listos para ayudarla a enfrentarse a la verdad. ¿Dónde estás, madre? ¿Dónde está mi padre?, se preguntó con desesperación al alzar el diario, que parecía vibrar en su mano. Sintió que la sombra se arrastraba hacia ella, intercambiando palabras de amenaza. Deja eso. No perteneces a esta historia. Pero en lugar de rendirse, María alzó la barbilla decididamente. Esta historia es mía. Y no puedo dejar que el miedo mantenga cautivas a las almas de los que amé. Con el diario abrazado contra su pecho y la tormenta a su alrededor, María se sintió liberada. Ya no era una niña asustada, era la portadora de la verdad. Con su corazón decidido, salió de la casa y enfrentó el bosque, sintiendo que la lucha estaba por comenzar realmente. Un trueno resonó, pero esta vez no era una advertencia, era un llamado. Apreció la oscuridad que la rodeaba, y con cada paso, sintió la energía de sus ancestros guiarla, empujándola a desvelar lo que había sido enterrado. La resolución ardía en su pecho. Lo que se había perdido no podía ser olvidado,
debía ser liberado. Se dio la vuelta, observó la casa, el lugar donde todo había comenzado, y susurró al aire: cuando la luz y la sombra se encuentren, la verdad finalmente prevalecerá. El camino por delante sería tumultuoso, pero María se sentía fuerte. Sabía que el poder de la verdad podría cambiarlo todo, y estaba lista para enfrentar cualquier cosa por el bien de su familia. Era el momento de luchar, y no se detendría hasta que las sombras fueran desterradas de una vez por todas. Era tiempo de revelar el brutal secreto oculto de Joaquín y Ana, y ella estaba lista para la batalla.